Ya, muy buenos días. En sí, con la obra de teatro que han hecho los jóvenes, ya no haría falta predicación. Un texto bíblico, varios textos bíblicos ya hemos escuchado, y como dijo ya Natanael, todos conocemos esos textos, todos sabemos lo que estamos celebrando hoy. Hoy celebramos el Viernes Santo, y en sí se escucha raro, celebrar la muerte de alguien. Sinceramente, a mí la celebración humana me hace un poquitín de reír. Aquí con el conejito de la Pascua y la búsqueda de los huevos. Uno, porque lo que se sacrificaba en aquel entonces no era un conejito, sino que era un cordero. Segundo, que aunque es verdad que el huevo es un poquitín el símbolo de nueva vida, pero el conejo no pone huevos. O sea que no sé, la comparación esa de un conejito y los huevos, a mí no me hace mucho sentido. Pero así somos los humanos. Cambiamos las cosas y creamos tradiciones que ni siquiera tienen sentido. Pero también hay personas que sí saben lo que hacen y sí saben lo que dicen. Leí hace poco una frase que se me quedó grabada. Poderoso es el que soporta el dolor. Esta frase la escribió Iván Krastev, es un politólogo búlgaro. Poderoso es el que soporta el dolor. Es una frase que en sí ninguno de nosotros la diríamos. Nadie quiere pasar dolor y creer que por pasar dolor, es poderoso. En realidad, parece consistir el poder en no tener que soportar ningún dolor, en que puedas alejar el dolor de ti. Más bien todavía, poder significa hacer que los demás pasen dolor. Pero Krastev formuló esta frase en relación con la guerra en Ucrania. Y aquí sí se ve verdaderamente que eso es poder. Si las personas en Ucrania no estuvieran dispuestas a soportar el dolor y el sufrimiento, si no hubieran estado dispuestos a soportar los bombardeos y arriesgar su vida en la lucha, se habrían rendido, y se habrían rendido hace mucho tiempo, porque no hubiesen podido soportar las agresiones ni la fuerza del ejército ruso. Y lo mismo también se aplica a nosotros, a los seres humanos aquí, en libertad. Aquellos que no somos capaces de soportar el dolor y el sufrimiento, estamos impotentes ante las amenazas y todos los males que nos puedan venir. Cualquier cosa nos puede entonces invadir. Si vivimos de acuerdo al pensamiento, lo principal es no sufrir, entonces capitularemos ante el miedo, ante el dolor, ante cualquier dificultad. Entonces no podremos resistir el mal, no podremos resistir la injusticia y no podemos resistir el dolor. Y esta frase, por supuesto, la podemos aplicar más todavía a nuestro Señor Jesús y lo que sucedió. Hemos escuchado el relato bíblico de su crucifixión. Jesús soportó un dolor terrible, inhumano. La crucifixión de un ser humano es tan cruel que no nos lo podemos realmente imaginar. Además, que en aquel entonces era la forma de sentencia para los más malvados, para los extranjeros, para los marginados. A ningún ciudadano romano o a ninguno de la aristocracia alta de los judíos lo hubiesen condenado a una muerte en la cruz. El dolor físico que tuvo que pasar Jesús tuvo que ser enorme. Y al dolor físico, aún encima, se le añadía la vergüenza de estar ahí colgado. Quien cuelga de una cruz, para la sociedad era claro, es escoria de la sociedad. Y a Jesús se le escupe, se le desprecia, se le pega y se burlan de él.
Sus amigos lo abandonan y se esconden. El juicio anterior fue una farsa. Testigos sobornados, afirmaciones falsas, maliciosas, un Pilato que quebranta la ley porque sabe que tiene a un inocente delante suya y sin embargo cede a la presión de los judíos y manda matarlo. Todo tan horrible, todo tan malo, tan malvado, pero al mismo tiempo real y necesario. Lo que le sucedió a Jesús en ese entonces en Jerusalén es tan real como las atrocidades que están pasando en Ucrania o en otros sitios en este momento. Y en todos los evangelios leemos que Jesús soportó conscientemente ese sufrimiento. Estaba convencido de que ese era el camino necesario, que era su camino. Jesús dice que vino a dar su vida en rescate por el mundo. Un día antes, en el huerto de Getsemaní, Jesús se puso a hablar con Dios el Padre y le dijo, por favor, haz que esa copa no la tenga que beber. No quiero sufrir, no quiero pasar por eso, pero que sea tu voluntad y no la mía. Dijo sí al camino de sufrimiento. Poco antes de la crucifixión, Jesús celebró la última cena con sus discípulos y allí, con sus actos y con otras palabras, dijo nuevamente lo siguiente: doy mi cuerpo por ti, doy mi sangre por ti y doy mi vida por ti. Ahí vemos a una persona que le dice sí al dolor y al sufrimiento. Y ahí se muestra su gran poder. No se rinde al mal, no huye del dolor. No se deja contagiar por la cobardía de sus discípulos. Más bien se sumerge al sufrimiento, se sumerge al dolor hasta lo más profundo. En muchas iglesias se ven, teníamos nosotros antes también algunas, no algunas sino una, os acordaréis, y en muchas iglesias se ve la cruz y que llega casi hasta abajo al bautisterio. Y escuché a un pastor luterano, decir una interpretación propia de él, el por qué esas cruces. Decía, en la cruz Jesús se adentra en el sufrimiento de este mundo, en el sufrimiento de nuestra vida, en la culpa y en la miseria, y va hasta lo más profundo. Pero aún así seguimos muchas veces preguntándonos, ¿por qué tenía que ser eso? ¿Por qué Jesús tuvo que soportar ese sufrimiento? ¿Por qué tuvo que bajar tan abajo? Creo que lo que sucedió en la cruz es un misterio. Algo que quizás nunca seremos capaces de comprenderlo por completo con nuestra mente humana. Y además también creo que no tenemos que comprenderlo. No tenemos que llegar a comprenderlo plenamente. Pero hay a veces que sí que nos gusta entenderlo un poquitín mejor. Y por eso hay a veces que imágenes o comparaciones nos pueden ayudar. No sé quién de vosotros habrá escuchado la noticia de un accidente en Marruecos que pasó hace, no me acuerdo ahora cuántos meses, de un niño que cayó en el pozo, Ryan. Estaba jugando cerca del pozo, el pozo no estaba cerrado, había una abertura pequeña en el suelo y el niño cayó dentro. 32 metros de profundidad. Fue un milagro que no haya muerto al instante. El niño estaba allí en el fondo, tirado, herido, y solo podía gemir. Sus padres escucharon ese gemido y pidieron al momento ayuda. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato para sacar al niño. Hubo, como siempre es normal, un gran revuelo mediático. Cientos de trabajadores de rescate estaban allí, muchos espectadores y los padres esperando y deseando de que su hijo pudiese salir de ahí. Yo no me quiero ni imaginar lo que tiene que pasar unos padres sabiendo que tu hijo se ha caído ahí, a ese fondo, con 5 años. Ryan estuvo durante 4 días
en esa profundidad. Le bajaban agua y comida por una cuerda y mantenían el contacto con el niño. Se hizo todo lo posible para sacar a ese niño de ahí, día y noche, pero no eran capaces de llegar directamente a donde Ryan. La entrada por donde él cayó era para una persona adulta demasiado pequeña. No cabían. No había acceso directo hacia el niño. Luego los servicios de emergencia empezaron a cavar un segundo pozo justo al lado, para entonces así llegar. Pero, os podéis imaginar, eso no se hace en 1 ni 2 horas, sino que tardaron mucho tiempo. Y al final, Ryan murió ahí abajo. A lo más profundo de este mundo, porque nadie fue capaz de llegar directamente junto del niño. En Viernes Santo, cuando Jesús fue crucificado, descendió a lo más profundo del sufrimiento de este mundo, a lo más profundo de la maldad de este mundo, para alcanzarnos a ti y a mí y sacarnos de ahí. La Biblia dice algo claro que no nos gusta escuchar a los humanos. A mí tampoco me gusta leerlo y me gustaría poder borrarlo de la Biblia, por decirlo así, pero porque realmente nadie quiere escuchar eso. Pero sin eso no podemos comprender en absoluto lo que sucedió en la cruz. La Biblia dice que el mal es una realidad, que somos parte de ello, que vive en nosotros, en nuestros corazones, al lado también de las cosas buenas que tenemos. Y no podemos deshacernos de este mal. Este mal va más allá de nuestras explicaciones psicológicas o sociológicas. Tiene su raíz mucho más profundo en algo que está mal entre nosotros y Dios. Que la relación de Dios, entre Dios y yo, está perturbada. Que estoy alejado de Dios. Y de esta distancia hacia Dios viene el miedo. De esta distancia de quedarme corto, que a lo mejor Dios se olvide de mí. Y de este miedo nace la desconfianza hacia Dios y hacia la vida. Y de la desconfianza crece la codicia, la posesión, el control, las envidias, las mentiras y los engaños. ¿Os dais cuenta? Es un círculo vicioso del cual nosotros por sí solo no podemos salir. No es un tema bonito, es verdad, y me gustaría que fuese diferente, que nosotros fuésemos diferentes, pero es la pura realidad. Algo anda mal entre nosotros y Dios. Hay una distancia. Todos hemos caído en el pozo como cayó Ryan, y nuestra conexión con Dios se ha roto. Y por eso Jesús eligió ese camino. Bajó a la oscuridad, a nuestro desastre humano, para llegar a nosotros y para llevarnos de vuelta con el Padre. Jesús pudo hacer esto porque estaba dispuesto a soportar el dolor y el sufrimiento. Y aquí demuestra su gran poder. Exactamente cómo funcionó, cómo su muerte nos trae la vida y el perdón, sigue siendo un misterio para mí. Podemos leer muchos libros, muchos comentarios al respecto y reflexionar sobre ello. Y de alguna manera sigue siendo incomprensible para la mente humana. Pero lo importante ya no es tanto lo que sucedió en la cruz. Mucho más importante es quién estaba ahí colgado. ¿Quién recorrió ese camino? El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 5:19, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios como Padre aceptó pasar por ese dolor y el sufrimiento de ver a su Hijo clavado. Jesús como Hijo aceptó pasar por el dolor y el sufrimiento de estar clavado, porque sabía que ese era el único camino para que hubiese reconciliación.
Dios mismo mandó a Jesús para bajar a nuestro pozo, a nuestra oscuridad, y nos reconectó consigo mismo. En la cruz vemos cuán poderoso es Dios. Es un poder que renuncia a la violencia y a la autodefensa. Lo hemos visto en el teatro y los leemos en la Biblia, que le decían, tú no salvabas a tanto, tú no tienes tanto poder, pues venga, baja de la cruz, sálvate. Y lo podría haber hecho. Pero él aceptó el camino que Dios tenía preparado para él, de pasar por un sufrimiento. Él no rechazó el dolor, sino que se identificó con nosotros, con los humanos, con nuestros sufrimientos y con nuestra culpa, y así fue capaz de reconciliarnos con Dios. En la cruz vemos un mar de amor, y es más fuerte que cualquier otro poder. Y por eso esa frase de este hombre recobra tanto sentido en la persona de Jesús. En su dolor demostró el poder. Él padeció por nosotros, Él sufrió por nosotros, Él soportó el dolor por nosotros. Si eso no es una señal de poder, por eso es que nos invito a que nosotros mismos, muchas veces cuando estemos pasando por dificultades, que lo veamos también como algo que Dios nos está dando para a lo mejor ser más poderosos en la fe, para crecer y vernos reflejados también en esa cruz que estuvo colgado nuestro Señor Jesús. Y lo bonito es que sabemos que dentro de 2 días vamos a celebrar su resurrección, que no se quedó ahí, porque ahí también se demuestra el poder de Dios, que sufrió, que padeció, que murió, pero que no se quedó ahí. Que el Señor nos bendiga. Amén.